Bueno, ya está la doctora. Hola, doctora Saba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yasmín, muy buenas tardes a todos. Un placer esta comunicación realmente, doctora, porque hoy tenemos un temazo. ¿De qué vamos a hablar, doctora, hoy? Bueno, Yasmín, hoy yo quiero hablar de este tema porque he tenido muchas llamadas y muchos escritos en mis redes sociales sobre este tema de padres preocupados que están en esta situación y es cuando nuestros hijos nos hacen saber de que son gays. Wow, wow, ¿qué hacemos, doctora? Ni me imagino, ¿verdad? Doctora, usted puede pensar de una manera, yo de otra y la audiencia de otra, pero yo tengo mi línea muy bien definida, ¿verdad? Que siempre digo, amamos a las personas que por ahí son diferentes a nosotras, pero eso no quiere decir, yo al menos, ¿verdad? Por eso, doctora, yo respeto la suya y respeto las opiniones del resto de las personas que está escuchando, pero yo no lo acepto, ¿verdad? No sé qué me pasaría, por ejemplo, doctora, si me llega a suceder eso. Por eso digo, hoy desde este punto donde estoy parada, amo a las personas que son quizás diferentes a nosotras en ese sentido, pero no acepto del todo, ¿verdad? Me Pero ¿y qué alegra, hacemos, me, doctora? Yasmín, me alegra mucho que me digas la palabra no acepto. Y una pregunta, como mamá que sos, en este caso, cuando dices no acepto, ¿qué quieres decir con eso? Vos sabés que, doctora, yo digo no acepto en el sentido que cuando todavía, como decía Llora, no afecta a mi familia, espero, Dios quiera, ahora no pase por eso, porque esa es mi postura. Pero si un día me llega a pasar, doctora, por eso decía, ¿qué voy a hacer? Porque no aceptar es Bueno, que mire, no quiero, mire, doctora, que mis niños, siempre digo, ¿verdad? Por eso es que estoy yo así orando, vamos a decir, por este tema de la ideología de género. Digo yo, que mis niños no lleguen a pasar por esa situación de confusión, doctora. Para mí es mamá, mire, papá e hijo, ¿verdad? Esa es mi tradición, esa es mi cultura, mi educación, ¿verdad? es Por eso lo digo interesante lo que me estás públicamente. diciendo porque yo como profesional, como médico y como sexóloga les quiero decir que la orientación sexual no es algo que se elige, es algo que nos toca. Es como, por Sí, ejemplo, cuando yo tengo que decirle a una mamá, mira, tu hijo es diabético, el niño no eligió ser diabético. Con respecto a las orientaciones sexuales pasa lo mismo. Las sí, personas no eligen ser no eligen tener un tipo u otro orientación sexual, sino eso es lo que con lo que ellos vienen. ¿Qué pasa? Hay muchos estudios donde se ha descubierto que la homosexualidad tiene un origen genético. Muchas personas no lo quieren entender, no lo quieren aceptar, pero es así como es. claro. Entonces, cuando usted ya tiene un código genético de este tipo, no lo podemos evitar. ¿Qué pasa? Muchas personas se refuerzan, sobre todo porque la homosexualidad, por ejemplo, usted ya viene con un código genético, pero además de eso hay muchas personas que se refuerzan a nivel social, a nivel educativo, y son, por Mm, ejemplo, los niños que crecen en hogares solo con mujeres, con las mamás, con las hermanas, con la abuelita, y ellos sí, adquieren este tipo de conductas por imitación. Pero en el sí. fondo, ya esto viene con un código genético de que el niño, de todas maneras, va a tener este tipo de orientación sexual. ¿Qué pasa? Me ha pasado muchísimas veces que vienen padres a mi oficina y me dicen, ay doctor, estoy devastado, algo está pasando con mi niño, sobre todo en niños chicos, porque ya esto a partir de los 4 años usted puede darse cuenta cuando un ¿En niño está serio, inclinado doctora? hacia el mismo sexo. Sí. Para mí es fácil determinar cuando me vienen con un niño que los padres me dicen, doctora, estoy preocupada porque mi niño solo quiere jugar con juguetes del otro sexo. Sí, sí, Entonces, sí. ya sea hembrita o varón, dependiendo, se inclina hacia el otro sexo. Entonces, ya cuando, por ejemplo, me dicen mi niña o mi niño no se quieren poner ropita de hembra o varón, me ha pasado en Sí. niñas de 6 años que me dicen llorando, doctora, yo estoy cansada de decirle a mis padres que no insistan en vestirme de hembra porque no me gusta. Doctora, yo le he dicho a mis padres que no me dejen el pelo largo, que me gusta mi pelo Sí. corto, y ellos no entienden. Niños de 6 años, entonces,
Cuando estas cosas ya empiezan a pasar, ya son elementos que los padres deben tener para darse cuenta de que ya este niño está teniendo una orientación sexual determinado, sobre todo por ejemplo cuando los niños no prestan más mínima atención de jugar juguetes de su mismo rol sexual, sino del opuesto. Por ejemplo, hay niñas que solo quieren jugar con juguetes de varones y hay varones que solo quieren jugar juguetes de niñas, o empiezan a disfrazarse, por ejemplo, en caso de varones empiezan a maquillarse, empiezan a ponerse los tacones de mamá. Ya esos son elementos que nos pueden alarmar, pero no es determinante. Generalmente cuando los papás vienen a mi oficina y me dicen, mi hijo me acaba de confesar que es gay, se forma un revuelo familiar tremendo, y yo siempre les digo, tranquilízate, siéntate, vamos a conversar, respira profundo, que esto lo vamos a manejar. Esto no es el fin del mundo. El problema es lo que va a pasar con la sociedad. Es la sociedad la que entorpece el desenvolvimiento de las personas que tienen atracción a otras personas de su mismo sexo. Porque empiezan las críticas, empieza el rechazo, empieza el bullying. La persona que está expuesto a esto empieza a desencadenar una ansiedad y un sentimiento de culpa de que yo estoy provocándole problema a mis padres, que ahora estoy expuesto a que tenga situaciones en la sociedad, en las escuelas, en los trabajos de rechazo, de maltrato, de bullying. Y esto es lo que a la gente generalmente le asusta, no el hecho de descubrir que realmente soy gay o lesbiana o bisexual o etcétera. Claro. En estos casos, yo considero que tenemos que aceptar a nuestros hijos tales y como son. Cuando un hijo nos dice, y me ha pasado mucho de tener padres en consulta que me dice, Dios guarde, yo me entero un día que mi hijo es gay, no lo aceptaría. Y resulta que a los 6 meses el hijo me pide cita y me dice, doctora, quiero hablar con usted, le quiero confesar que soy gay. Sí. Entonces, en este caso, es el dicho que uno dice, no tires piedras al techo de vidrio porque te puede caer encima. Nunca sabemos cuándo nos puede pasar. Y en caso de que no pase, lo primero es apoyar a nuestro hijo. Lo primero es hacerle ver que aquí estoy para ti y que te voy a seguir amando tal y como eres. Eso es muy importante porque yo no creo que por este elemento debemos dejar de amar a nuestros hijos. Me ha pasado, por ejemplo, chicos adolescentes que los padres lo han echado a la calle. Hay padres que le han dicho, dejaste de ser mi hijo. Y además también hay integrantes de la familia que, a pesar de que los padres lo comprenden y lo apoyan, hay hermanos, hay primos, hay tíos, hay abuelos que dicen, yo no transo, yo no negocio, no lo voy a aceptar. Entonces se crea ya ahí una ruptura familiar donde los padres que lo apoyan pierden el vínculo con otros familiares muy cercanos por el hecho de no haber solidaridad con lo que está sucediendo. Entonces es un tema un poco complicado. Yo como sexóloga les recomiendo que lo primero que esta persona debe recibir es el apoyo y el amor incondicional de sus padres, porque no todo el mundo es igualmente fuerte. Hay personas muy vulnerables que se sienten tan culpables que además no lo pueden evitar, porque hay algo muy importante que les quiero decir. Hay papás que me traen los niños a la consulta y me dicen, dele terapia y convénzalo de que eso no es así, que tiene que ser diferente. No existe una terapia ni en sexualidad ni en psicología que pueda hacer un cambio en la conducta y en la manera de pensar de las personas que tienen este tipo de orientación sexual, ya sea gay, lesbiano, bisexual o transgénero. No existe, no hay manera de convencerlo. Es como que usted trate de convencerme de que yo le diga a su hijo que no puede ser más diabético ni sea más asmático. Eso es imposible y es exactamente lo mismo. Así vienen, como decimos, así vienen diseñados y es inevitable. Quiere decir que lo mejor es apoyarlos, guiarlos, tratar de enseñarles cómo relacionarse en la sociedad y cómo comportarse para que no sean motivo de
rechazo, escándalo, maltrato físico y verbal. Porque desafortunadamente hay grupos de personas homofóbicas que no las critico, cada cual tiene su manera de pensar, muy importante lo que estoy diciendo, nadie tiene obligación de estar de acuerdo o no, es una elección de cada uno, pero sí todos merecen respeto. Los derechos humanos dice que ellos también merecen el mismo respeto que el resto de las personas, en este caso los heterosexuales. Totalmente. Doctora, es muy importante, sí, dígame. Qué difícil situación, ¿verdad? Porque, como usted decía, yo le soy sincera por eso, yo pensé que es como que nacen o se hacen, siempre es la pregunta. Y para mí era que se hacen, ¿verdad? Se hacen en el sentido que en el camino los vas haciendo o lo van haciendo. No sabía, doctora, o sea, o es como que sí. no absorbía eso de que ya medio nacen así, no es lo medio, ya nacen así. Ellos nacen así, lo que pasa es por la vergüenza y por el miedo al rechazo de la sociedad, ellos callan y lo mantienen años hasta que un día ya no pueden más y lo dicen. Hay personas que nunca lo dicen, hay personas que se sienten cómodas y se sienten tranquilas con su manera de proyectarse, con su orientación sexual, y desde chicos ya empiezan a demostrarle a los padres y a decirlo, pero no todo el mundo. Los gays tienen en los cromosomas, todos tenemos unos cromosomas XY. Entonces, en el caso de las hembritas somos XY, en el caso de los varones son XX, o al revés, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Los XY en el cromosoma X tiene una patita que es una patita Q28, que cuando se hace un estudio genético solo aparece en las personas homosexuales. Entonces, esto es, como les digo, ya viene conformado en un código genético. Esto no es que alguien, porque vio a mamá vestirse de hembrita, quiere vestirse de hembrita. No, porque hay niños que lo imitan, porque hay niños que no lo imitan. Eso tiene una explicación. El que lo imita es porque tiene su código genético con rasgos de homosexualidad. Entonces eso es inevitable. Quiere decir que por más que tratemos de infundirle de que tiene que ser de manera diferente, no lo vamos a lograr. Lo único que logra es trauma, sentido de culpa, empiezan las adicciones a las drogas, empiezan los intentos suicidios, que es muy frecuente en los niños que son rechazados por sus padres al enterarse que son gay, o niños que son expuestos al bullying en las escuelas porque los demás saben que es gay. Entonces, lo mejor entonces es apoyarlos y entenderlo. Todos debemos saber que esto no se elige, con esto se nace. Entonces, he tenido muchas controversias, por ejemplo, en mis redes sociales. Yo saqué hace poco un video donde yo estoy explicando de que esto no es un pecado. Yo entiendo, acepto y respeto que hay cierto grupo de personas con ciertas creencias que sí consideran que es un pecado ante Dios. No quiero refutar esto porque cada cual tiene su manera de pensar y no lo critico, pero yo como profesional de la salud, como médico, como sexóloga, no les puedo, ¿cómo decirle? No puedo afirmar de que esto sea un pecado porque a nivel social y a nivel de la ciencia esto no es un pecado. De hecho, por algo hoy en día se aceptan que ellos también se incorporen a los trabajos igual que los demás, que ocupen puestos importantes, llegan a ser ministros, llegan a tener puestos muy altos, porque la sociedad sí lo acepta. Entonces, cuando yo me refiero como sexóloga que no es un pecado, no es que estoy hablando que no es un pecado delante de Dios, sino que no es un pecado para la sociedad. La sociedad los acepta, de hecho, ya están aprobados en muchos países, en muchos estados, el matrimonio entre ellos. De hecho, de igual manera, hay países donde van a la cárcel y hay países donde son condenados a pena de muerte. Entonces, cada cultura tiene un concepto y una aceptación sobre esto y un manejo diferente. Pero yo como profesional y como sexóloga los considero como personas igual que los demás, sencillamente tienen una orientación sexual diferente. Cuando tenemos un hijo con una condición
de una anomalía congénita, por ejemplo, los padres que tienen niños con síndrome de Down, nosotros no los Sí, echamos a la calle y no los descartamos porque tienen estos problemas. Sencillamente los claro. amamos y los aceptamos como son y los orientamos y los cuidamos. Con los hijos gay pasa lo mismo. No podemos desecharlos y abandonarlos. Ellos nacen con esta situación, con esta condición, mejor dicho, y hay que apoyarlos, aceptarlos, guiarlos y amarlos tal y como son. Sobre todo para protegerlos de las personas que piensan que son pecadores y los pueden juzgar, maltratar, los pueden despreciar, anular, y nadie quisiera esto para ellos porque eso es lo que les produce problemas serios emocionales. Doctora, ¿y cómo es allá para saber? Porque acá es como usted decía, acá todavía se le margina, a veces se le echa a la calle, obviamente es como que no, y no se la acepta, ¿verdad? O sea, todos esos términos. Y ahí donde usted está, ¿cómo es? ¿Es más libre? Ya, Mire, ya. Jasmine, hay una cosa interesante. Hay padres, por ejemplo, que dicen, yo prefiero que sea un ladrón que no sea gay. Sí. Yo prefiero irlo a visitar a la cárcel que por ser ladrón que sea gay. Cuál puede ser la explicación que un padre me pueda dar a mí que prefiera que su hijo sea un delincuente o un matón antes que sea gay? ¿Cuál es el motivo? Hay personas, mire, ¿sabe lo que pasa? Que yo entiendo que nos cuesta mucho aceptar que dos personas del mismo sexo estén juntos. Yo lo entiendo, porque es un contraste para el concepto de lo que es familia Sí, y reproducción humana, que es hombre, mujer, hijos. Yo lo entiendo, sí. pero son personas que ellos no pueden evitar tener esta situación. Y además de eso, son personas que cuando son bien orientadas, pueden ser personas muy exitosas, pueden ser muy buenos hijos, pueden ser muy buenos trabajadores, muy buenas personas en el ámbito social. Entonces, ¿a quién le hace daño? A la vista de alguien, al concepto de alguien de lo que es homosexual. Pero a veces son personas muy dignas. Entonces, hay otro grupo de personas que, por ejemplo, son personas que yo entiendo que son un poquito egocéntricos, les gusta llamar la atención, tienen conductas a nivel social un poco inadecuadas. A las personas les cuesta mucho verlos, por ejemplo, abrazándose de mano o besándose en la calle, pero hoy en día es tan común esta situación que ya es hora de que nos vayamos acostumbrando porque no va a parar. Esto no va a parar. Entonces, las personas homofóbicas que están en contra de la homosexualidad, va a llegar un momento en que van a tener que aprender a lidiar, de vivir junto con ellos y ojalá un día no rechazarlos, porque basta con que un día le toque a la puerta a un hijo y le diga, mami, papi, tengo esta situación, que usted inmediatamente va a darse cuenta de que no es justo rechazarlos, no es justo apartarlos. Totalmente. Por eso digo, qué difícil, doctora, la situación, ¿verdad? Porque es como que acá, doctora, se crea un ambiente diferente para ellos, ¿verdad? Todas las personas que tienen ese tipo de orientación o de tendencia, ¿verdad? Es como que allá ustedes y nosotros acá. No hay no hay el compartir o lo que le decía, o el aceptarnos como somos todavía. En muchas ocasiones y en muchos lugares es así, ¿verdad? Es como que más o menos acá no se acepta o no o no entran personas, por decir así, diferentes. Por eso todavía acá por lo menos no es que podemos tomarlo como algo normal. Es por eso que a nosotros o a mí, ¿verdad? También me asusta muchísimo porque yo decía antes, no, Dios quiera que obviamente no venga una persona a introducir ese tema en mi familia o en mis hijos o en mi alrededor, ¿verdad? Pero como usted lo dice, no pasa muchas veces por ahí. Directamente ya vienen con esa inclinación y bueno, ni aunque uno trate de encaminar lo que usted decía hacia el lado donde uno quiere, igual ellos ya tienen esa tendencia. Pero a veces le queremos culpar, ¿verdad? Siempre a no, eso porque fulano es así o sultano es así o se junta con gente así, ¿verdad? Y hoy un poco nos queda claro
ese aspecto que es lo que más acá se debate todavía. O son, ¿verdad? O son así o se hacen en el camino así, que es lo que le Genéticamente decía. ellos son así, genéticamente son así. Y hay Son así. muchos que, por ejemplo, está el amanerado, que es diferente. El amanerado Sí, es la persona que no es homosexual, pero por un problema educacional en la casa, empieza a comportarse con una manera de hablar muy delicada, su manera de mover las manos es como una hembrita, o en el sí, caso, por ejemplo, es más probable que un varoncito sea manerado como si fuera una hembrita sin llegar a ser gay, que las hembritas ser como un varoncito sin llegar a ser lesbiana. Generalmente el total. amanerado es solo en varones. La hembrita, que ya es más, hay por ejemplo, hay hembritas muy masculinas que se casan, tienen hijos, no son lesbianas, y es también por un problema educacional en el hogar. Eso es muy Claro, importante que lo sepan. Hay personas que son, por ejemplo, hay hembritas que no son muy coquetas, que no se arreglan mucho, no se cuidan mucho físicamente, pero no son lesbianas, se casan, tienen hijos, y las personas a veces les cuesta entender de que mira esta, que machorra, ¿verdad? Como dicen en el lenguaje callejero. Hay mujeres que son así, pero no son lesbianas, y de igual modo hay hombres que son muy finitos, como que muy delicaditos, hablan muy suavecitos, moviendo las manos, tienen una manera de sentarse muy femenina, pero no son gays. Se casan, tienen claro, hijos, hacen familia y no son gays. A diferencia del que realmente nace genéticamente siendo gay o lesbiana. total, Entonces, totalmente. yo lo que quiero explicarles es que el sentido no es rechazar a alguien por su orientación sexual, el sentido es amar a los demás, aceptarlos como son, porque yo Razón. digo que cada día, ustedes se dan cuenta que cada día son más las personas que salen del closet y lo expresan, porque todo el mundo ya entiende de que esto es parte de la vida. Entonces, no tiene sentido separar familias, rechazar hijos, crear dolor a ellos. eh, y además, cuando ellos son rechazados, ellos incurren en lo que explicaba anteriormente, en las drogas, el alcohol y hasta el intento de suicidio. Entonces, no es mejor que aceptarlos, guiarlos, apoyarlos, amarlos y tratar de crearles el apoyo para que tengan una vida sana, bonita, con amor, con respeto y sin, porque a la gente, a las personas lo que más les choca es la conducta social. Cuando alguien Claro, claro. no anda difamando lo que hace, hay personas que sí quieren difamarlo porque quieren vivir tranquilos y cómodos, porque también es muy incómodo cuando usted es gay o lesbiana y resulta que tiene que vivir escondido y aparentar delante de la sociedad de que no, al contrario, yo sí soy eh, mujer o hombre, ¿verdad? Entonces, Claro, claro. cuando ellos pasan este proceso de querer aparentar lo que no son, es horrible el desgaste emocional. Entonces hay personas que Total. dicen, ya me cansé, voy a salir del closet, y además porque quieren demostrar a la sociedad de que tienen parejas del mismo sexo. Totalmente. Entonces, Bueno, sí, se queda a elección de cada cual. Nadie es criticable porque lo acepte o no. Cada cual claro, lo puede elegir a su modo de convicción. Sencillamente yo como médico y sexóloga les oriento de que el que le pase no es el fin del mundo, que quiero que entiendan que ellos no eligen serlo, ni para claro. mortificarlo a ustedes, ni porque andan sinvergüenceras, como dicen muchos padres, es un sinvergüenza, no. Sí, Nació así. claro, Y generalmente ellos desde niños ya tienen algunos detallitos que los padres dicen, esto no me calza, algo aquí está mal. Y sí, total. generalmente cuando ya tienen cierta edad, que empiezan en la adolescencia, empiezan a esconderlo para evitar problemas familiares, y ya en la adultez, ya un día rompen el silencio y dicen, hasta aquí yo necesito hacer vida. Sobre todo porque la sociedad de en día da mucha educación sexual en las escuelas, que está el otro lado de la educación sexual actual, que muchos padres me escriben en las redes sociales, doctora, estamos desesperados porque ahora resulta que lo que están es llenando de la cabeza a los muchachos de que esto es normal. Yo como sexóloga no le toco la tecla a nadie, menos solo si me pregunta.
No hay que estar hablando a un niño de orientaciones sexuales a menos que pregunte. Si pregunta, ahí explicamos. Y lo que está pasando ahorita es que ya están entrando estos temas en las escuelas primarias, donde los padres dicen porque hay que llenarle la cabeza a nuestros hijos con esto, si no es el caso. Sí. Entonces, en eso sí, yo como sexóloga no estoy de acuerdo. A alguien se le explica cuando pregunta. Cuando no tiene la curiosidad, ¿por qué tocar el tema? Ese es mi punto de vista como sexólogo. Pero si ya un niño toca el tema y los padres vienen a mi oficina, jamás se me ocurriría como doctor y sexólogo decirle, échalo a la calle, desprécialo, esto no sirve. No, porque es que no es así. Para conocimiento de los papás, con eso se nace. Igual que se nace diabético y se nace asmático o epiléptico y lo que sea, ellos nacen así, entonces merecen apoyo, amor y respeto. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Se nos fue el tiempo. Tenemos que cerrar la programación para recibirle ya a los chicos de Territorio 1092. Agradecerle, doctora, por su tiempo, por el tema y por su Con mucho gusto, Yasmin, mucho gusto. Gracias, que pasen un lindo día. Hasta luego. Pasen un lindo día. Hasta luego. Pasen un lindo día. Hasta luego. Pasen un lindo